la última, pero yo creo que sí. Pero en este caso ya vimos la primera medida, que es la mediana, perdón, la media, y en esta clase vamos a ver la mediana, ¿sí? Que esa es otra medida de tendencia central. Se le conoce así como esto, la mediana, ¿sí? Y básicamente la mediana, ¿qué es? Simplemente es un valor central, ¿sí? En un grupo de datos que nosotros estamos estudiando. Y nosotros vamos a ver que nos podemos encontrar con dos situaciones dentro de este tema, ¿sí? Y esas situaciones básicamente es cuando los números son impares y también vamos a ver cuando los números, o mejor dicho, los datos, hablando estadísticamente, ¿verdad? Vamos a cambiar cuando los datos son impares y cuando los datos son pares. ¿Y por qué va a haber una diferencia? Porque el procedimiento, tanto para impares como para pares, el procedimiento va a cambiar, ¿sí? Y acá nosotros vamos a ver, por ejemplo, eh, un ejemplo de cada uno de ellos. En este caso, vamos a ver un ejemplo cuando los números son impares, ¿sí? Por ejemplo, un ejercicio nos puede decir de la siguiente manera: calcular el valor de la mediana para la siguiente serie de datos. Y entonces, nuestra serie de datos va a ser igual, aquí lo vamos a colocar, a 3,5, 8, 7, 4, 8 y 10. Ok, esos son los datos que yo tengo acá, ¿sí? Entonces, yo tengo que, acá, yo tengo que ver si el total de números que tengo es una cantidad par o impar, que en este caso, si yo cuento los datos que tengo para este ejercicio, ¿cuántos datos tengo? Yo tengo 7 datos, ¿sí? O sea que es una cantidad impar, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo primero que debo de hacer para solucionar o para, en este caso, calcular el valor de la mediana? Lo primero que tengo que hacer es ordenar los datos que tengo acá, ¿sí? Primero voy a ordenar los datos. Entonces acá voy a colocar ordenar los datos. Y vamos a ordenar, obviamente, del menor al mayor, porque el ejercicio no nos está dando ya ese orden. En este caso, yo voy a tener 3, 4, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, tenemos un 4 acá, ¿sí? Tenemos 5, 8, perdón, antes del 8 sería el 7. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos 2 veces 8. ¿Y qué va a pasar entonces? Que voy a tener que copiar 2 veces el 8, ¿sí? No lo voy a omitir o no solo lo voy a colocar una vez. Y el último dato que tengo, que es el mayor, en este caso es el número 10, ¿sí? Entonces, de nuevo repito, el primer paso que yo debo de hacer es ordenar los datos. Ahora, ¿por qué es importante que yo ordene los datos? Porque cuando yo tengo un problema en donde el total de números que estoy trabajando es una cantidad impar,
Entonces, para poder encontrar el valor de la mediana, yo voy a seleccionar el valor que está en el centro. Es decir, ¿cuál es el valor que está en el centro en esta serie de 7 datos? El valor central es el número 7. Ahora, ¿por qué es el número 7? ¿Por qué es el número 7 acá mi valor central? Que voy a colocar valor, solo la inicial, valor central. Porque si ustedes se dan cuenta, del lado derecho nosotros tenemos 3 datos y del lado izquierdo tenemos 3 datos. Del lado izquierdo tenemos 3, 4, 5 y del lado derecho tenemos 8, 8 y 10. O sea que el valor de la mediana lo que hace es dividir, ¿sí?, a la mitad exactamente al grupo de datos que yo estoy trabajando. Entonces, acá el valor de la mediana, que la mediana se representa por MD, ¿a qué es igual? Al valor de 7. ¿Y por qué al valor de 7? Porque el 7 es el que divide a la mitad perfectamente esta serie de datos que yo estoy trabajando. Pregunto, jóvenes, ¿me logran entender esto que estoy explicando acá? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Ahora, para que no haya tal vez malos entendidos acá, voy a cambiar esto y voy a decir cuando el total de datos o el número total, mejor dicho, es impar. Así no caemos en malos entendidos, ¿sí? Entonces, cuando el número total de datos es impar, yo ya sé que tengo que aplicar este procedimiento que estamos viendo acá, ¿sí? En donde, si ustedes se dan cuenta, yo no hice ningún cálculo matemático. Lo único que hice fue primero ordenar los datos, ¿sí? Eso que no se les olvide. Primero ordenamos los datos. Hay ejercicios en donde los datos ya vienen ordenados. O sea que lo único que ustedes tienen que hacer es ver si el total de datos o el número total de datos es impar, entonces ustedes ven cuál es el valor central. Y ese valor central es el que divide a la mitad exactamente la serie de datos que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando el número total de datos es par? Aquí vamos a ver que en este caso sí vamos a aplicar una fórmula, ¿sí? Esa fórmula no es compleja. La fórmula nos dice que vamos a tomar n, le vamos a sumar 1 y lo vamos a dividir dentro de 2, ¿sí? Y entonces, al aplicar esa fórmula, yo voy a encontrar el valor de la mediana para una serie de datos que, como ya les dije, en el cual el número total de datos es par. Y aquí vamos a ver nosotros un ejemplo. Lo vamos a colocar, calcular el valor de la mediana para la siguiente serie de datos. En este caso, yo voy a tener acá 2, voy a tener 5, voy a tener acá 7, voy a tener 4, voy a tener 6,8, 3 y voy a tener por último el número 9. Ok, entonces ya es otra serie de datos, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, si nosotros contamos
los elementos que hay en este ejercicio, vamos a tener 3, 6, vamos a ver, 7 y 8. O sea que tenemos 8 datos y esa es una cantidad par. Entonces, de nuevo, las primeras cosas que nosotros debemos de hacer en este caso es siempre ordenar los datos. ¿Sí? Eso es como un requisito ya de por sí para este tema. Tenemos que siempre ordenar los datos. En este caso nos va a quedar acá ya ordenado. Nos va a quedar 2, 3, 4. Nos va a quedar 5, 7, perdón, 6, 7, 8 y también vamos a tener el valor de 9, ¿sí? Entonces ya ordenados estos datos, ya nosotros podemos proceder con lo que queda. Ahora, vamos a aplicar esta fórmula que tenemos acá, ¿sí? Y entonces, acá, ¿cuántos datos tenemos? N quiere decir el número de datos que nosotros tenemos en el ejercicio. En este caso tenemos 8 datos, ¿sí? Y 8 datos más 1 es igual a 9. Y 9 dividido 2, ¿cuánto nos da? Nos queda que es igual a, acá es igual a 4.5, ¿sí? Y entonces acá nosotros nos vamos a dar cuenta que básicamente el valor que nosotros debemos de tener acá para la mediana es de 4.5, ¿sí? Y entonces eso va a dividir exactamente los datos a la mitad. Entonces, de esta manera es como nosotros tenemos que ver este tema de la mediana, ¿sí? Ahora, este es el dato que va a representar al valor de la mediana, ¿sí? Entonces, jóvenes, ¿alguna duda con esto que estamos viendo ahora? No, profe. Todo claro, profe. ¿Sí? No, profe, todo bien, gracias. Muy bien. Ahora, este tema es bastante sencillo, ¿sí? No requiere de mayor consideración, ¿sí? Pero vamos a ver acá. Muy bien, les voy a mostrar de una vez la tarea que quiero que hagan para la otra semana. Solo permítame un momentito. Les voy a dejar de compartir la pantalla y ahorita les muestro la tarea. Muy bien, jóvenes, tal vez si le pueden tomar ahí un screenshot a estos 5 ejercicios, por favor, que tenemos acá. Y estos 5 incisos son los que ustedes van a tener como tarea para la otra semana. ¿Estamos? Profe, gracias. Sí. Gracias, profe. Muy bien. Ahora, solo una pregunta a ustedes. La semana pasada no les dejé tarea, ¿verdad? Bien, profe. No, yo me recuerdo que no. No, no, Dijo profe, que no. nos iba a dar No. descanso.
No, ¿verdad? Pero les dije que Entonces esta no. semana sí les iba a dejar tarea del tema que vimos la semana pasada, ¿verdad? No, no Sí. dijo. Es que son mentirosos. Ok, No, Sí. no dejó tarea, pero dijo, vamos a dejar tarea la próxima semana. ok. Bueno, como Ajá. yo sé que a ustedes les fascina la tarea, entonces no La los, verdad, no. No. Uy, no. no voy a ser tan malo de dejarlos con ganas. Entonces, ahorita les doy la Solo tarea 3 de la déjenme. semana pasada. Ahorita voy a ver, solo permítanme. Ay, ay. Ahorita voy. Calor. Bueno, lo último que vimos la semana pasada fue el tema de eh, la media para una serie de datos agrupados en intervalos. Eso fue lo último que nosotros vimos la semana Sí. pasada. Ok, entonces acá, solo antes de dejarle la tarea, porque yo sé que varios aquí de ustedes no estuvieron la semana pasada, les voy a explicar así de manera rápida cómo es que está este tema. Eh, Acá nosotros tenemos un ejemplo de la media para, para una serie de datos o para datos con intervalos, ¿sí? Y entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en los valores de X, acá ya no solo tenemos un valor, sino que lo que tenemos se le llaman intervalos o rango de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá nosotros estábamos hablando de notas, ¿sí? De notas de un curso. Y entonces, yo les decía que, por ejemplo, si nosotros evaluamos a todos los bachilleres que están dentro de la capital en el curso de matemáticas, obviamente esos van a ser un sinfín de datos acerca de las notas. Pero para no copiar cada uno de los números, lo que hacemos es que establecemos rangos, o sea, ¿qué alumnos sacaron notas del 60 al 69? ¿Qué alumnos sacaron notas del 70 al 79? Del 80 al 89. Entonces, ya no tenemos solamente, como les decía, un dato, sino ya tenemos muchos datos que los podemos agrupar, ¿sí? En un solo rango. También siempre tenemos en el ejercicio, nos tienen que dar el valor de la frecuencia. Y entonces el valor de la frecuencia para cada uno de los intervalos es esto. Lo que aprendíamos la semana pasada que teníamos de nuevo es la marca de clase, ¿sí? ¿Y qué es la marca de clase? ¿Cómo la calculamos? La calculábamos de sumar los dos datos que tenemos en X, en este caso, sumábamos 60 más 69 y siempre, ¿sí? Y esto que no se les olvide, siempre lo dividimos dentro de 2. Entonces 60 más 69 dividido 2 nos queda 64.5.
Y ese mismo procedimiento lo repetíamos para cada uno de los valores de X. En el segundo intervalo tenemos 70 más 79 dividido 2 y eso nos da 74.5. Lo mismo para el tercero, 80 más 89 dividido 2 nos queda 84.5 y así con cada uno de los datos que tenemos acá, ¿sí? Ahora, tenemos que sacar esta otra columna que es frecuencia. F quiere decir frecuencia por la marca de clase. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos cada valor de frecuencia, que en este caso es 5, y lo multiplicábamos por la marca de clase, que en este caso es 64.5. Entonces, 5 por 64.5 es igual a 322.5. Y así nos íbamos con cada dato. El segundo era 6 por 74 puntos. Ahora, para poder sacar el valor de la media, ¿sí? ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Hacíamos una sumatoria de la última columna de F por marca de clase, ¿sí? Eso quiere decir MC, marca de clase. Hacíamos la sumatoria y nos quedaba 2927.5. Y también hacíamos una sumatoria de frecuencia, que es igual a 35. Y entonces para poder yo calcular el valor de la media, tenía que tomar el valor de la sumatoria de esta columna de F por marca de clase, que es 2927.5, y lo dividía dentro de la sumatoria de frecuencia, que es igual a 35. Y la división de esas dos cantidades es igual a 83.64. Entonces, el valor de la media para esta serie de datos que están en intervalos es igual a 83.64. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros teníamos, eso es lo que nosotros vimos la semana pasada. Ahora, así de manera rápida les voy a colocar aquí la tarea de este tema. Okay, ahí están los ejercicios, jóvenes. Entonces, si le toman ahí un pantallazo, porfa. Solamente son 3 ejercicios. ¿Ya lo tenemos? Ya, profe, Sí, gracias. ya, gracias. Ya, profe, gracias. Bueno, entonces ahora sí ya no se van tristes porque no les dejé tarea. Ya lo tienen ahí.